Boreal Televisión presenta. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Un placer para nosotros compartir este ratito de la noche con ustedes a través de estos medios. Gracias a aquellos que nos sintonizan en cualquier rinconcito de nuestro país, igual a aquellos que lo hacen a través de las distintas plataformas, sistemas de cables y aplicaciones digitales en Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Buenas noches, señor Benito Cruz. Buenas noches, Atahualpa, y a todos nuestros televidentes. Es un honor para mí poder estar aquí. Realmente ustedes hizo mucha falta en el día de ayer, en la noche. Me imagino. Pero hay que agradecer, sí. agradecer a nuestro compañero de la mañana, Miguel Torres, Sí. que te acompañó Sí. en la noche del día de ayer, en nuestra ausencia, cumpliendo compromisos en el Distrito Nacional. Y bueno, el pluriempleo va a acabar con uno. Ya lo saben. ¿Y cómo está la situación, señores? Hay que buscársela. Señores, Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Usted sabe, Benito, y ustedes, amables amigos, que a raíz de la apertura del proceso o de los procesos internos de los diferentes partidos y las distintas modalidades para elegir a los que representarían esas organizaciones y partidos políticos en las boletas de los puestos electivos, se ha despertado, cosa normal, una especie de carrera a todo vapor de muchísima gente aspirando a diferentes posiciones a través de los partidos políticos, y de vez en cuando surgen figuras que uno no le conoce militancia partidista y de buenas a primeras aparece como candidato a una posición que uno dice, bueno, lo convencieron para esa posición. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto que podría ser una especie de reflexión? Todo el mundo tiene derecho a aspirar a una posición, ya sea dentro de un partido político, ya sea para un cargo nacional de libre elección. Y ahora que se habla con el tema de la prueba de antidoping para los candidatos, por lo menos los tres partidos principales, que son el PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno, han tenido eso han planteado eso como una especie de avance en la depuración de los candidatos a posiciones electivas. Una cosa es la prueba antidoping y otra cosa es usted llevar a la política y permitir también el uso de dinero proveniente del narcotráfico, que es lo que se ha estado planteando y mostrando en las últimas elecciones, con diputados, alguno que otro senador que ha sido mencionado, dinero que han ido a campañas nacionales por la presidencia de la República apoyando a un determinado candidato. Ese es el tema más delicado. La prueba antidoping juega su papel, evidentemente, y podría hasta cierto punto crear un ambiente de seguridad, pero generalmente el que vende drogas y el que tiene la distribución de drogas narcóticas no la consume, porque sabe el daño que hace y se mantiene lo más alejado. Y la adicción que crea. No, y aparte de eso también, que en cualquier redada o lo que sea, pues cualquier indicio puede caer en un apresamiento, puede terminar en un apresamiento. El asunto está, Benito y amables amigos,
que, como decía al principio, todo el mundo tiene derecho a aspirar. El que debe saber a quién votar es el electorado. Lamentablemente, la influencia del dinero en el día principalmente de elecciones, la famosa logística que se utiliza, que todavía no hemos podido desterrar en una práctica dañina para la democracia y para el liderazgo sano, es lo que hay que desterrar de la política. Que los delitos electorales sean perseguidos, o sea, que haya consecuencias para aquellos que violenten la ley electoral, la compra de voluntades, porque no es el voto, es la voluntad de la gente que se compra. Y lo que se ha mostrado en los últimos, bueno, en casi todos los procesos electorales, es que los partidos y el elector también, porque no le voy a echar solo la culpa a los partidos, el elector aprovecha ese día para esperar la última hora a ver quién me ofrece para llevarme. No, si no me dan tanto yo no me muevo. Entonces los partidos acostumbraron, incluyendo hasta parte de su militancia, a irlos a buscar, a ofrecerle 1,000 pesos, 1,500 pesos, 2,000 pesos por un voto, que finalmente usted no tiene garantía, porque antes, cuando las boletas eran múltiples, usted decía, tráigame las otras boletas, la única que tú puedes traerme es el mío. Pero ya no, porque es una boleta única, ya es un crayón lo que se utiliza. Entonces, en ese sentido, es el electorado el que tiene que tener la conciencia de votar por la persona que entiende que es el candidato más idóneo para una posición. Reitero, que todo el mundo aspire, que todo el mundo participe, me parece excelente. Y ojalá más gente buena se integrara a los partidos políticos, porque ese es uno de los temas. Aquí la gente buena llegó un momento en que, por no estar supuestamente en el lodo de la política, cuando la política es una de las ciencias más puras, decía Juan Pablo Duarte que es la ciencia más pura. Sí. Era. Es. El que la ensucia es el que lo hace de manera aviesa, pero ojalá pudiéramos llevar a la conciencia del electorado por única vez en este proceso electoral, o por primera vez en este proceso electoral, el dar un ejemplo, el no vender la intención del voto o el voto, en ejercer ese deber y ese derecho de una manera transparente y diáfana, y decir, bueno, yo voy a rechazar lo que entiendo que esa persona no reúne las condiciones para ejercer como diputado, como legislador o como alcalde, como regidor o director de distrito. Ese es el tema. El electorado es el que vota, el que elige, y ese es el que debe elegir bien. Definitivamente. Inclusive yo siempre he dicho que aquí parece que hay empresas que forman grupos. Por ejemplo, cuando hay una marcha en tal sitio, entonces dicen, fulano, mira, yo necesito 1,000 personas. Te voy a mandar tantas guaguas. Sí, para que... Pues sí, eso es lo que se hace. Pero mira, estaba leyendo a propósito de elecciones, lo que está pasando en Venezuela. En principio, como que uno no entiende cuál es el fenómeno que se está dando en Venezuela ahora con lo que como son las primarias que se van a realizar en el próximo mes de octubre en el sector de la oposición. Hemos dicho en otras oportunidades, y lo decíamos en aquel tiempo de las famosas marchas que se hicieron, que llegó a una cuadra de Miraflores, prácticamente todo el pueblo de Venezuela volcado contra Nicolás Maduro y lo que representa. Nosotros decíamos, pero estaban a la puerta del Palacio de Miraflores, pero no había esa coerción de la oposición para combatir o para enfrentar al gobierno o al chavismo que encabeza Nicolás Maduro. Y fíjense el fenómeno que se está dando en Venezuela. El proceso para elegir el candidato de la oposición
que luce más dividida que nunca, y conversaba con un ciudadano venezolano en ese tiempo, decía, el pueblo de Venezuela parece increíble que con una larga tradición democrática y un ejercicio político de tantos años no ha podido crear una candidatura en la oposición que capitalice el disgusto del pueblo venezolano. El cierre del año pasado de la inflación en Venezuela estuvo por encima del 1000%. Imagínense ustedes una inflación de 1000%. El descontento que debe tener la población con el gobierno de turno. Pues fíjense lo que pasa. Hay 3 candidatos, que son 3 personas, que son de los que más tienen posibilidades de enfrentar a Maduro. Y los anoté por aquí. La exdiputada María Corina Machado, el exgobernador Enrique Capriles y el exlegislador Carlos Prosperi. De esos 3, que son los que están como posibles candidatos, hay 2 que no pueden ser candidatos, que es Corina Machado, porque está inhabilitada, y Capriles, porque ambos están inhabilitados por la Contraloría General de Venezuela de ejercer un cargo público. El único que quedaría ahí es Carlos Prosperi. Exactamente. Entonces tú dices, fue un legislador, pero ¿quién es Carlos Prosperi? Es el que menos probabilidades tiene. Sí, el que menos marca dentro de los 3. Entonces los otros 2 están inhabilitados, pero ellos siguen en la carrera para ir a participar en las primarias de la oposición. ¿Qué te dice a ti? Que la oposición sigue dividida y Venezuela no ha podido construir en la oposición un liderazgo que pueda enfrentar a Nicolás Maduro en las próximas elecciones. Con un país económicamente quebrado, con una desigualdad extraordinaria, con un descontento en la población enorme, y sin embargo no se capitaliza eso. ¿Por qué? Por las ambiciones, por las divisiones. No se han podido constituir en un elemento, constituir uno que pueda decir voy a aglutinar toda la oposición, y solo están las quejas. ¿Por qué traigo el tema de Venezuela también? A propósito de lo que pasa en República Dominicana. Que la gran diferencia entre los países de Centroamérica, Suramérica y el Caribe con República Dominicana es el ciudadano. Y nosotros podemos tener todos los males del mundo que nosotros mismos nos atribuimos. No, el dominicano no sirve, el dominicano esto, sí. El dominicano es cherchero, el dominicano... lo que más acabamos con los dominicanos sí, somos los dominicanos. Lo que están pensando es en el colmadón, en la cerveza. Sí. Sin embargo, fíjense que la conciencia política del elector dominicano ha ido aumentando tal, a pesar de la compra de voluntades, del picapollo, de la logística. El pote romo. Del pote romo. Ha ido desarrollándose que cuando el pueblo dominicano dice, es para afuera que va. Es para afuera que va. Es para afuera que va. Sí. No importa. Y coge los chelitos y vota en contra. Sí. Y no importa el poder que se tenga o desde el poder, el uso de los recursos, porque el dominicano sabe esperar las elecciones. No le pasa por su mente una interrupción del orden constitucional. Si hay un gobierno que no satisface las expectativas, lo primero que se dice, en 4 años nos vemos. Sí. Y eso le dicen también a los funcionarios y a los diputados y senadores que se desaparecen. Ahora empieza el periodo de empezar a buscar los votos debajo de la piedra, los besitos a la vieja, el abrazo al indigente, el cargar niños. Todo eso que la gente sabe que son poses y se desaparecen después. Pero ¿qué hace el elector dominicano contrario a lo que hacen los electores en otros países, donde se han generado inventos? Que esperan la fecha y votan en contra. Aquí hay un problema, más que votar a favor de, se vota en contra de. En 1978, con Joaquín Balaguer en el poder, buscando
la cuarta reelección después de 12 años de gobierno. Los guardias y los policías andaban con bayonetas caladas en los fusiles y pañoletas rojas amarradas en las bayonetas. Intelectuales de la categoría de Héctor Pérez Reyes y otros peinando el país con Balaguer, una idea, una acción. Después Balaguer es la paz. Y todo ese poder de Balaguer, la gente dijo no, es que ya se necesita un cambio, y votó por el cambio que representaba don Antonio Guzmán en 1978. Pero asimismo en el 86, con los fracasos del gobierno de Salvador Jorge Blanco y en términos económicos también del gobierno del presidente don Antonio, que deja su legado en otra área, la gente mira el referente más cercano. ¿Quién era el referente más cercano? Joaquín Balaguer. Y lo vota de nuevo. Y viene un Balaguer renovado, sí, en otras circunstancias, porque le preguntaron a Balaguer que si él había cambiado, porque el estilo de gobierno era diferente al de los 12 años, el de los últimos 10 años. Y él dijo, yo no he cambiado nada. Lo que han cambiado son las circunstancias y la situación, pero yo no he cambiado nada. Entonces, el mismo se actualizó. El mismo caso pasó con Hipólito Mejía en el año 2004, que en contra de todos los pronósticos modificó la Constitución de la República, llenó el país de campaña reeleccionista, y por el desastre económico del año 2002-2003, la gente no votó a Hipólito, no lo votó. Y regresó entonces Leonel Fernández, que era el referente inmediato anterior, periodo 96-2000. Entonces, esa es la diferencia entre el elector dominicano y el elector de otros países, sobre todo el caso de Venezuela, que no han logrado todavía, y ahí hay que reconocerle algo a la clase política de República Dominicana, que hay un momento en que se unen para llevar un candidato común, sí, para enfrentar al gobierno. El Acuerdo de Santiago fue una composición variopinta de una oferta electoral que llevaba a 10 o 12 partidos para enfrentar a Joaquín Balaguer, que llevaba el Reformista con 4 o 5 de aliados. Pero eso mismo usted ve que en los últimos procesos electorales, y te voy a dejar el programa de aquí en adelante, pero no, usted no vino ayer de ese. En los últimos procesos electorales, fíjense, a raíz de la modificación de la Constitución en el año 1994, que estableció el 50% más 1, las alianzas han sido primordiales para ganar un proceso electoral o ganar en primera vuelta. En todas las elecciones que se han dado a partir de 1996, que es cuando entra ya definitivamente para las elecciones la modificación del año 1994, se hacen con alianza. La primera gran alianza, 1996, es el Frente Patriótico. PLD, Partido Reformista. Ya lo sabes. Pero luego de ahí... Histórico. Sí, luego de ahí vienen las alianzas entre los partidos mayoritarios y los partidos minoritarios. ¿Qué es lo que se ve ahí? En Venezuela no hay esa conciencia de los líderes, y cada quien anda por su lado, y no crean verdaderamente un frente que pueda hacerle una verdadera batalla, una verdadera oposición cohesionada al régimen de Maduro. Y ahí está el gran fracaso del liderazgo político de Venezuela. Usted ve que surge un Leopoldo López, surge un Capriles, surge una María Corina, y que es el más desconocido. Pero todavía, sabiendo que hay dos que no pueden ir, están en el proceso de primarias, porque no logran establecer eso para cohesionar ese disgusto de la población. Y por eso yo le decía a ese ciudadano venezolano, que seguro que lo recordará, y que en este momento me está
viendo y oyendo. Digo, si me está viendo y oyendo. Sí. La deficiencia que hay en la concepción de oposición que deben tener los líderes políticos de Venezuela. Mucho bla, 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 mucho que Maduro no sirve, pero no logran establecer una oferta electoral creíble frente a una maquinaria poderosa, con recursos, como la maquinaria del chavismo. Usted sabe que hay algo que República Dominicana, no sé, yo entiendo que en algún momento hay que superarlo esto, y es el hecho de que normalmente terminamos votando por el menos malo. No por el mejor, sino por el menos malo. Bueno, porque yo es lo que te digo, que aquí existe el más que todo de manera preponderante el voto en contra. Sí. No el voto a favor. Hay que sacar a fulano, no importa. Hay que quitarlo de ahí. Sí. ¿A quién? El que tenga más posibilidades. Ah, pero que ese no es tan bueno. Bueno, pero ese es el que tiene posibilidades. Sí. Es lo que no existe en Venezuela. Que el señor Carlos Prosperi, ¿quién es ese? Bueno, pero si los otros dos no pueden ir, pues ese es el de la opción. Esa es la opción. Ese es el que, entre todos, el que marca un poco mejor. Entonces, a diferencia de aquí, que decimos, bueno, el que tiene, por eso es que aquí decimos que el dominicano vota por el que va a ganar. El dominicano no le gusta perder. No, para nada. O sea, no importa que no sea de su simpatía, pero yo no voy a votar mi voto. Eso es lo que dice la gente, no voy a votar mi voto. Yo voy a votar por fulano porque tiene posibilidades. Contrario a lo que pasa allá, que no tiene, que no ven eso de que este es el que tiene posibilidad de sacar a Maduro del poder y vamos a votarlo. No. Ese es el tema. Sí. Señores, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque y disculpen que me extendí, ¿verdad? En esta parte.